Vamos a resolver el ejercicio 5.10 de la estática de Hibbeler que trata sobre el equilibrio del cuerpo rígido. Lo primero que hacemos es fijarnos que aquí tenemos un montaje, o sea, tenemos varios elementos montados. Tenemos esta base, tenemos este elemento de trinquete, tenemos el muro y tenemos un disco. Entonces vamos a seleccionar el elemento al cual le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, el análisis de equilibrio. Pues se lo vamos a hacer al disco. ¿Por qué al disco? Porque él me reúne mis datos conocidos y me reúne mis demás incógnitas. Bien, entonces sacamos el disco de su conjunto, o sea, físicamente lo separamos y vamos a mirar todo lo que físicamente lo toca. Entonces C, pues él tiene una reacción porque en C está unido a este elemento. Y en A tiene una reacción porque está unido al trinquete. Vamos a mirar el elemento A. El elemento A, fijémonos que es un elemento de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque si yo me muevo de un extremo a otro del elemento, en su longitud no hay ninguna carga aplicada. ¿Eso qué implica? Que la fuerza sobre este elemento es una fuerza que va colineal con la recta que une sus extremos, o sea que une AB con A. El sentido no lo sabemos, pues podríamos definir que en virtud de esta fuerza el disco gira antihorario, o sea que el disco le hará una fuerza hacia arriba, o sea que el trinquete le hará una fuerza hacia abajo. Pero igual si no lo determinamos, simplemente asumimos el sentido, colocamos el vector y le vamos a dar un nombre a esa magnitud, que ese vector que tengo en amarillo lo voy a llamar FA. Para definir completamente ese vector, el ángulo, porque fijémonos que este vector no está ni en X ni en Y. Entonces, me dicen que en X tiene 3 pulgadas y que en Y tiene 2 pulgadas. Entonces, esas cotas las voy a colocar acá. Entonces, él va a tener 2 pulgadas en Y, 3 pulgadas en X, con lo cual su hipotenusa va a ser raíz de 3. Esta hipotenusa está en pulgadas, o sea, esta no es la magnitud de esa fuerza FA. Bien, vayámonos al punto C. Entonces, este punto C, para que el montaje funcione, este punto C debe permitir que el disco rote alrededor de él. Y recordando, pues sabemos que un soporte o una unión genera reacción cuando impide hacer algo. Si impide rotar, me genera un momento de reacción, y si impide trasladar, si la función del soporte es impedirme que traslade, pues me va a generar una fuerza. Como la función de este punto C es permitir que rote, pero impedir que traslade, pues voy a decir que tengo una fuerza en X y una fuerza en Y. Yo las estoy asumiendo positivas y la ecuación ya me dirá si es positiva o es negativa, una CY. Y tenemos pues nuestro dato conocido, que es la fuerza de 500 libras. Para completar el diagrama de cuerpo libre debemos verificar que aparte de las fuerzas y momentos generados, tengamos las distancias y los datos geométricos, distancias y ángulos. Entonces vamos a ver que aquí ya tenemos nuestras distancias, que son 3, 2, 6, 4, y que tenemos el ángulo que forma la fuerza. Bien, entonces, ahora sí, nuestro tercer paso, una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre, es plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Entonces, la ecuación más directa es la sumatoria de momentos. Y planteamos esa sumatoria en el punto donde tengo un mayor número de incógnitas. Aquí quiero hacer una aclaración. Miremos esta fuerza, vea, como yo estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre el disco, pues yo voy a descomponer esa fuerza en el punto donde ella toca el disco. No la puedo descomponer en B. ¿Por qué no? Porque en B no forma parte del elemento al cual yo le estoy haciendo el análisis de equilibrio estático. Haciendo esta aclaración, ahora sí volvamos al planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. Entonces, fijémonos que en A tengo una fuerza, que es la fuerza FA, y en C tengo dos fuerzas de incógnitas. Estoy en los puntos donde manejo incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que me sirve hacer momentos con respecto al punto C. ¿Por qué? Porque en C tengo el mayor número de incógnitas. Si hago momentos respecto a C, estas dos fuerzas se me van y me quedaría FA y mi dato conocido. Entonces planteemos la sumatoria de momentos
con respecto al punto C. Y vamos a decir que eso nos debe dar igual a 0 porque estamos en el equilibrio estático. Entonces iniciamos por esta fuerza de 500. Como la fuerza es vertical, la distancia la corro horizontal. Entonces sería 500 que multiplica a 4 pulgadas. Vamos a asumir que estos 4 pulgadas son un eslabón, este eslabón verde que yo estoy dibujando ahí. Y vamos a decir que si a este eslabón pivota en C y yo le aplico una fuerza hacia abajo, fijémonos que este eslabón va a girar antihorario, con lo cual sabemos que este momento es positivo. Ese momento es positivo. Ahora vamos a mirar la fuerza FA. La fuerza FA la vamos a descomponer en el punto A. Entonces ahí tengo un componente en Y y un componente en X. La componente en Y, la fuerza no me genera momento porque yo la deslizo y me toca el punto C. Entonces la única que me genera momento es la componente en X. La componente en X va a ser la magnitud de la fuerza, que como no la conocemos, le dimos el nombre de FA. FA por el coseno del ángulo, que es el cateto adyacente, que es 3, por la hipotenusa, que es raíz de 13. Bien. Y la multiplicamos por la distancia, que es 6 pulgadas. Y eso lo igualamos a 0. Y ahí tenemos la primera ecuación de equilibrio estático. Fijémonos que este momento de esa fuerza va a ser negativo. ¿Por qué? Por la misma razón. Este eje es un brazo de palanca. Yo le aplico una fuerza hacia la derecha. Quiere decir que este 6 me va a girar en sentido horario. Teniendo esto, pues simplemente vamos a despejar que la fuerza A va a ser igual a... Vamos a pasarlo del lado del igual, o sea, este menos se me va a volver más, con lo cual me está diciendo que el sentido que yo le asumí a la fuerza A, que fue hacia abajo, hacia el punto A, es correcto. Entonces va a ser igual a 500, a este 500 por 4, que me va a dar 2000. Bien, entonces va a ser igual a 2000. Este 6 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Este 13 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Raíz de 13. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que lo vamos a multiplicar aquí por 3. Con lo cual vamos a decir que la fuerza A es positiva y que es igual a 2000, que multiplica a la raíz de 13 y que divide a 18. Y eso nos da igual a 400.6 libras fuerza. Esa es la magnitud de mi fuerza FA. Ya despejamos la fuerza FA, que es esta fuerza de acá, y nos dimos cuenta que al despejarla nos dio positiva, que quiere decir que el sentido que nosotros le asumimos, o sea, con la fuerza hacia A, el sentido hacia A, ese sentido está correcto. Bien. Ahora, una vez hemos tenido FA, podemos irnos a despejar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y vamos a tomar todas las fuerzas en X. Entonces la primera va a ser nuestra CX, que la asumimos positiva. Entonces vamos a decir que tenemos una CX positiva. Y ahora vamos a tomar la fuerza FA en X. Fíjense que por el sentido de la fuerza también me va a quedar apuntando hacia las X positivas. Entonces la vamos a colocar más 400.6, que es su magnitud, que multiplica al coseno de este ángulo. Bien,
el coseno sería 3 sobre raíz de 13. Entonces vamos a multiplicarla por 3 sobre raíz de 13. Y vamos a decir que eso es igual a 0. De esta ecuación fijémonos que la cx nos va a dar negativa. Eso nos va a decir simplemente que el sentido que nosotros le habíamos asumido cuando hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, el sentido hacia la derecha, pues en realidad esa fuerza va hacia la izquierda, o sea que el sentido es contrario. Esto va a ser igual a menos, y tomamos 400.6 libras, lo multiplicamos por 3, y lo dividimos entre la raíz de 13. Y eso nos va a dar igual a 333.32 libras. Ese es el valor de nuestra reacción en X. Y haciendo lo mismo, vamos a calcular la reacción en Y. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar igual a 0. Y con eso tenemos nuestra CY, que por el sentido que la asumimos es positiva. Y esta fuerza en A, cuando la colocamos vertical, nos queda apuntando hacia las Y negativas. Menos, nuevamente la fuerza, que es 400.6, que multiplica al seno, que sería 2 sobre raíz de 13. Y con esto tenemos que la CY nos va a dar positiva, porque este que está restando lo paso al otro lado a sumar, y va a ser 400.6 por 2 dividido raíz de 13. Y eso nos va a dar igual a 222.21 libras.